Buenos días, hermanos. Continuamos con el análisis, el estudio bíblico del Sermón del Monte. Vamos a leer hoy día capítulo 5, 21 al 26. Les invito a orar para comenzar. Señor, te damos gracias en este día porque podemos seguir estudiando tu palabra y te pedimos que nos dirijas en la lectura y en la meditación. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, Mateo 5, 21 al 26. Ingela, por favor. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda ante Dios. Adiós. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Bueno, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, a los antiguos. Si recuerdan de el estudio anterior, vimos de que Jesús, a continuación de su explicación de cuál es la relación de él y del cristiano con la ley del Antiguo Testamento, y él mismo dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino que a cumplirla. Entonces ahora en los siguientes versículos hace 6 comparaciones o antítesis. Y aquí tenemos la primera, en el 21. Ustedes han escuchado que se dijo, ¿ya? ¿Que se dijo qué cosa? 21, no mates, no asesines, ¿ya? Pero él lo compara esto con el enojo. Claramente el sentido aquí del mandamiento es el homicidio, el quitarle la vida a otro, y eso no vamos a entrar quizás aquí en detalle, porque en el Antiguo Testamento encontramos, ¿no es cierto?, ordenanzas de Dios mismo que le decía a su pueblo que tenían que exterminar a otros pueblos paganos que había. También estaba la pena de muerte en caso de que alguien matara a otra persona, pero claramente el mandamiento se refiere al asesinar. ¿Mm? Y esto era algo que estaban enseñando los fariseos, sin duda, que enseñaban que no había que quitarle la vida a otras personas. ¿Mm? Pero aquí lo increíble es esta comparación que hace Jesús. ¿Con qué lo compara en el versículo 22? Lo compara con enojarse y también con insultar a un hermano. Entonces los hace, le da un carácter o una amplitud mucho más grande a este mandamiento de no matar. Incluso en algunos manuscritos se dice que esto de enojarse es enojarse locamente, o sea, es perder el control del enojo. Aunque es cierto de que no está en todos los manuscritos ese adverbio, ¿no es cierto?, locamente, pero si uno revisa, por ejemplo, la versión Reina Valera de 1909, estaba esto, ¿ya? Porque, claro, en los manuscritos que se basó esos traductores sí estaba este adverbio, ¿ya? Entonces, claramente, no todo enojo es malo, pero la mayor parte del enojo que produce el ser humano es injusto. A ver, leamos algunos versos, le vamos a pedir aquí a Ingela. Santiago 1, 19 y 20.
Santiago 1, 19, 20. Y 20, ¿verdad? Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Aquí vemos la recomendación, ¿no es cierto?, de Santiago de lento para enojarse, porque cuando uno se enoja muy rápido, ¿no es cierto?, como ser humano, lo más probable es que viene algún fruto de injusticia. También Efesios 4, 26 y 27. Efesios 4, 26 y 27. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. ¿Se fijan? Entonces, claramente la recomendación también del apóstol Pablo, en este caso, es de que incluso el enojo no lo guardemos mucho tiempo, que no pase de un día a otro, porque del enojo, ¿no es cierto?, puede dar lugar al diablo. Entonces, Jesús dice de alguna manera, oye, lo que pasa antes quizás de matar a la persona, viene esto de enojarse con pecado, ¿ya? En pecado. Y entonces, los insultos, ¿ya? Insultos que se mencionan aquí en el versículo 22. Aquel que se enoje con su hermano. ¿Cómo es que dice el 22 en la NBI, Ingela? No es NBI, es NTV. Perdón, NTV. El 22, 5:22. Mateo 5:22. Sí. Dice, pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Ahí habla entonces de dos conceptos. ¿Cuáles son estos dos conceptos? De llamar idiota, ¿no es cierto?, al hermano, llamarle tonto, llamarle necio, ¿ya? O, bueno, otros sinónimos que hay en otras versiones, ¿ya? Eso es como, ¿no es cierto?, decir tu cabeza, ¿no es cierto?, tu intelecto no vale, pero también de maldecir, ¿ya? Esto tiene que ver con llamar, ¿no es cierto?, a alguien apóstata, o alguien que es como condenar a alguien. Maldecir es eso, hablar mal, maldecir, enviar al infierno. Entonces, por eso es que Jesús dice, ya, ojo que cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto a juicio del consejo, ¿ya? Claro, eso se puede entender, ¿no es cierto?, como el tribunal humano, pero fíjense que pues dice, cualquiera que maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. O sea, cuando mandamos al infierno a alguien, cuidado, dice Jesús, que aquel que lo haga también queda sujeto al mismo peligro del infierno. Entonces, manifestar este desprecio por un hermano, ya sea por su carácter, por su intelecto, entonces Jesús lo compara, ¿no es cierto?, con el asesinato. Ante los ojos de Dios es como un asesinato. Vamos a buscar otra cita. Primera de Juan 3:15. Primera de Juan 3:15. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón, es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Ahí el apóstol Juan entonces también con la misma enseñanza, ¿no es cierto?, dice, compara al que odia a su hermano con un asesino. Es como cuando pensamos, hoy que me gustaría que estuviera muerto, ¿no es cierto? O escuchamos eso de personas, ¿ya? No te deseo mal, pero ojalá te pase un tren por arriba. Eso es desear que alguien esté muerto. Y eso, a los ojos de Jesús, es
la violación del sexto mandamiento. El sexto mandamiento, no matarás. ¿Mm? Y es cierto que ningún tribunal humano puede acusar a una persona de querer que alguien se muera, pero sí el tribunal de Dios, ¿ya? Así que todo enojo, todo insulto, vamos a tener que dar cuenta en el tribunal de Dios. Claramente, matar a alguien, asesinar, tiene un efecto, ¿no es cierto?, eh, en un tribunal, se va a ver esa causa en un tribunal humano, pero el enojarnos incluso va a quedar en manos de Dios. Y aquí, ¿cómo se aplica? ¿No es cierto? Versículos 23 y 24, Jesús da dos ejemplos. ¿Mm? Primero, ¿qué pasa? Dice que si tú vas a la iglesia, podríamos decir, en nuestros tiempos, ya como cristianos, dice, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti, o sea, podríamos decir en nuestros tiempos, si estás en la iglesia, quizás en la mitad de un culto, ¿ya? Y de repente te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, entonces, ¿ya? No te detengas, no esperes que termine el culto, podríamos decir, sino que anda, pide perdón a ese hermano y arregla el asunto, ¿ya? Y ahí sigue con tu adoración a Dios. Y el otro ejemplo, ¿no es cierto?, es el 25, ¿ya? 25 y 26. A ver, ¿qué decía? 5, 25 y 26. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Ese es el 25, el 26 también. Sí. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Bueno, entonces, el mismo ejemplo. Si tienes una deuda que no has pagado, ¿ya? Y al que tú le debes te quiere acusar en una corte, en un tribunal, mejor que te apures, anda y trata de arreglarlo antes de llegar al tribunal, porque si no, ya va a ser muy tarde y el juez te va a hacer pagar y vas a terminar en la cárcel mientras no pagues lo último de tu deuda. Entonces el primer ejemplo dice un hermano, como el entorno de la iglesia, podríamos decir. Y el otro, en el entorno de un tribunal humano, ¿no es cierto?, donde hay un adversario, pero al final, en ambos casos, hay alguien que tiene algo contra nosotros. ¿Y cuál es la recomendación del Señor acá? Anda y arréglalo rápidamente. No quedarse, no demorarse. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús acá? Dice, de alguna manera, el homicidio, ¿ya?, que es algo tan horrible, ya comienza con el acto de las palabras o incluso, ¿no es cierto?, del pensamiento, cuando ofendemos a alguien, cuando insultamos. Y no tenemos que permitir que ni siquiera el sol se ponga, o sea, pase de un día para otro algo sin arreglar en este sentido. Entonces, el Señor cumple la ley y la cumple, ¿no es cierto?, la completa como veíamos la vez pasada, de tal manera que para el Señor el homicidio, ¿no es cierto?, comienza incluso con el enojo y lo que quiere es que evitemos llegar al homicidio, ¿no es cierto? Y para eso es mejor que nuestro enojo se apague, pidamos perdón, demos pasos para vivir en paz y amor. Versículo 27 y 30, ahora la segunda antítesis. Han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible
que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Jesús entonces presenta aquí en estos versículos esta segunda antítesis o segundo comparativo. Que se acuerdan, el anterior, no matar, es mirando el sexto mandamiento. Y esto es el séptimo mandamiento, no cometas adulterio. ¿Mm? Entonces, de nuevo, ¿no es cierto? Los fariseos seguramente enseñaban esto, pero Jesús hace una interpretación mucho más profunda, mucho más completa de este mandamiento. No solamente el acto mismo de cometer la inmoralidad sexual, sino que ya lo lleva aquí a un punto anterior. Dice, ustedes han oído que se dijo no cometas adulterio, pero, versículo 28, el que mira a una mujer y la codicia, entonces ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. ¿Mm? Entonces, la imaginación, ¿ya? O la codicia es algo que Jesús dice, eso ya es adulterio. ¿Mm? Entonces, por supuesto, las relaciones sexuales dentro del matrimonio son algo creado por Dios. ¿Ya? Eso no está en discusión aquí, sino que a lo que se refiere esto, ¿no es cierto?, es todo acto ilegítimo fuera del matrimonio. Aquí no se refiere a los casados nomás o a los solteros, sino que a todo acto ilegítimo fuera del matrimonio. ¿Mm? Ahora, ojo que dice, ¿no es cierto?, versículo 28, no dice el que mira cometió adulterio, sino que dice el 28, el que mira y codicia, ¿ya? Y claramente hay una diferencia. Creo que fue Lutero que dijo, ¿no es cierto?, que uno no puede evitar, ¿no es cierto?, que un pájaro pase volando por arriba de su cabeza, ¿ya? Pero uno sí puede evitar que haga un nido en su cabeza, el pájaro, ¿cierto? Entonces, eso sería como la comparación. Eh, entonces, esto de cometer adulterio acá, como decía, se refiere a todo tipo de acto ilegítimo o inmoralidad sexual, ya sea solteros, casados, ¿ya? No está haciendo separando, ¿no es cierto?, o aislando partes, sino que se refiere a todo. Entonces, de nuevo, es mirar y codiciar. Mirar y codiciar. Veamos algunas citas del Antiguo Testamento en Job. Capítulo, hay varias ahí en Job. Job 31:1. 31:1. Hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna mujer joven. Y el versículo 7 ahí mismo en el 31 y después el 9. Versículo 7 dice, si me he desviado de su camino, o si mi corazón ha codiciado lo que vieron mis ojos, o si soy culpable de cualquier otro pecado. Y ya. ¿El 8 no lo leo todo? 8 y 9 ya. Ah, ya. Entonces que otro coma las cosechas que he sembrado, que todo lo que planté sea desarraigado. Si mi corazón ha sido seducido por una mujer, o si he codiciado a la mujer de mi prójimo. Ahí termina el 9. Claro. Entonces, Job, ¿qué es lo que se había propuesto? Se había propuesto no mirar con codicia, ¿ya? A otra mujer o mujer de su prójimo, ¿ya? Veamos qué dice 2 de Pedro 2:14. 2 de Pedro 2. 14. 14 aquí. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables
a pecar, perdón, y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Ahí Pedro se está refiriendo a los falsos maestros, ¿ya? Y fíjense que dice que están permanentemente, ¿no es cierto?, mirando con codicia, ¿no es cierto?, con sus ojos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús aquí? ¿Ya? ¿Por qué dice, ¿no es cierto?, que hay que evitar mirar y codiciar? Porque ya han cometido adulterio. Porque cualquier acto, ¿no es cierto?, vergonzoso, al final siempre viene precedido por una fantasía o por la imaginación, ¿ya? Claro, la imaginación a veces, ¿no es cierto?, en la historia de la humanidad sirve de mucho, muchos inventos, cosas artísticas han sido buenas, pero también si abrimos nuestra imaginación al pecado, ¿ya? Si dejamos que aniden lo que ven nuestros ojos, entonces permitimos que en el futuro quizás venga y realmente cometamos, en este caso, adulterio. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? El 29. Por lo tanto, ¿qué es mejor? Dice, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más vale perder una sola parte de tu cuerpo y no todo en el infierno. Entonces, esta es una enseñanza que Jesús usó más de una vez para referirse a otras cosas también, otras aplicaciones. Veamos, por ejemplo, Mateo 18, 8 y 9. Mateo 18, 8 y 9. Por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o un solo pie que ser arrojado al fuego eterno con las 2 manos y los 2 pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los 2 ojos y ser arrojado al fuego del infierno. ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Qué quiso decir? Primero, ¿no es cierto?, hay que ir como a la raíz del problema. ¿De dónde viene el problema? En este caso, de lo que se está refiriendo, de lo que se ve, ¿no es cierto? Entonces hay que sacar la tentación desde la raíz, ¿no es cierto? ¿Significa que hay que sacarse un ojo, literalmente? No, ¿cierto? Sino que es, no mires, ¿ya? No mires. De alguna manera, ¿ya? Algunos entendieron en otros tiempos que había que mutilarse, ¿ya? Y eso es un error. Pero sí, en sentido, ¿no es cierto?, figurado, es dejar de, por ejemplo, de mirar, ¿ya? Dejar alguna práctica que nos pueda llevar a caer en este pecado. Y fíjense que dice, por lo tanto, si tu ojo te hace pecar, ¿ya? Hay que entender también que hay personas que pueden tener, hermanos que pueden tener más autocontrol que otros, ¿ya? Entonces, oye, es mejor que si te hace pecar, entonces, no mires, aléjate de la tentación. Si yendo a un lugar, en el caso de los pies, Mateo, ¿no es cierto?, 18, mejor no vayas a ese lugar. Entonces, sí, en la vida cristiana hay cosas que hay que dejar de hacer para evitar caer en la tentación, para evitar caer en la tentación. Y hoy en día, realmente, en los tiempos que nos ha tocado vivir, hay demasiadas cosas que mirarlas, ¿no es cierto?, nos pueden hacer mal, nos pueden hacer cometer pecado. Y hay demasiado, ¿no es cierto?, en este terreno de la sexualidad, demasiada propaganda, demasiado imágenes, ¿no es cierto?, literatura también,
que nos puede hacer, ¿no es cierto?, que caigamos en este pecado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Apartarnos, ¿ya? No mirar. Es cierto que en algunos, como decía antes, estos deseos se despiertan más fácil o más rápido que en otros, ¿ya? Quizás hay personas que ven algo, que ven una escena y no les pasa nada, ¿ya? Pero claro, todos somos sometidos a tentaciones a veces distintas, con distinta fuerza, según nuestras propias debilidades. ¿Mm? Y nosotros tenemos que saber si algo nos puede hacer caer, entonces alejarnos de ahí, ¿ya? Eh, abstenernos de lo que nos ofrece, entre comillas, el mundo. Entonces, cuidado con las libertades que tenemos, ¿ya? Porque el Señor nos ha dado libertad, pero nos recomienda realmente abstenernos, ¿no es cierto? Alejarnos. Alejar de nuestras vidas aquello que nos puede hacer caer. ¿Mm? Por eso Jesús dijo, más vale perder una sola parte del cuerpo, ¿ya? Que la vida completa. ¿Mm? Más vale privarnos de cosas de tal manera que no cometamos este pecado. Entonces nuevamente Jesús completa el mandamiento, le da esta interpretación que es, ¿no es cierto?, mucho más profunda y que va como a la raíz del pecado en el acto mismo. La tercera antítesis está ahí en los versículos 31 al 37. Vamos a dejar, ¿no? Ya. Han oído la ley que dice, un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio. Pero yo digo que un hombre que se divorcia a su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con una divorciada también comete adulterio. También han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. Y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di, sí, lo haré, o no, no lo haré. Cualquier cosa proviene del maligno. No, perdón. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Uh-huh. Bueno, aquí continúa, ¿no es cierto?, Jesús con la tercera comparación, ¿no es cierto? Y esta también tiene que ver con el adulterio, es como continuación. Y dice, oíste que fue dicho, ¿ya? O se les ha dicho, el que repudia a su esposa de darle carta, certificado de divorcio. Entonces, aquí vemos que estos dos versículos, 31 y 32, que hablan del adulterio, en realidad son un resumen, porque Jesús habló más en detalle de este tema en el capítulo 19 de Mateo, ¿ya? O sea, aquí está bien abreviado, y aquí fue un debate, capítulo 19 de Mateo, 19:3, un debate con los fariseos. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés les permitió, ¿ya? Divorciarse de su esposa por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia a su esposa y se casa con otra comete adulterio. Entonces,
En los tiempos de Jesús había una controversia respecto del divorcio entre dos grandes maestros fariseos. Uno se llamaba Gilel y el otro Shammai. Entonces, ¿cómo interpretaban la ley? ¿Ya? Deuteronomio 24:1. Ahí se habla del divorcio que permitió Moisés. Y uno decía, bueno, realmente la carta de divorcio es solo en caso de una infidelidad conyugal, ¿ya? O una inmoralidad sexual. Pero había otro maestro, Gilel, que decía, no, eso de algo, una inmoralidad, algo indecoroso, puede ser casi cualquier cosa, como que la mujer no sepa cocinar, o no se arregle bien, cosas así. Entonces se había abusado mucho de esto. Y entonces, claro, cuando a Jesús lo confrontan, quieren saber de qué lado estaba. Está más bien de la enseñanza, se abanderiza más con el maestro Shammai o con el maestro Gilel. ¿Mm? Pero fíjense que la respuesta de Jesús, la respuesta de Jesús, ¿no es cierto? No es exactamente una respuesta, porque los fariseos dice, ¿no es cierto? ¿Está permitido un hombre que se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿Ya? Entonces ahí viene la controversia, pero Jesús, ¿qué es lo que le responde? No les dice sí o no, ¿ya? Sino que se va al origen, al Génesis. Génesis, ¿no es cierto? Capítulo 1 habla de la creación de Dios en hombre y mujer. ¿Mm? Y en el capítulo 2 habla de el matrimonio, la institución del matrimonio. ¿Ya? Por tanto, dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Ya? Entonces ya no son dos, sino que uno. Entonces lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Son, ¿no es cierto?, frases que se usan en una ceremonia de matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Es decir, bueno, ir a la base y decir al origen, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios está mirando? Cuando ha habido un matrimonio, ¿ya? Lo que está mirando Dios es dos personas unidas por el resto de sus vidas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? ¿Mm? Jesús les dice, en realidad, la idea del Creador es que estos se mantengan unidos como un solo cuerpo, ¿ya? Que no lo separe el hombre, ¿ya? Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces le vuelven a replicar, bueno, pero, ¿y entonces por qué Moisés mandó esto? Fíjense de nuevo, Moisés no mandó divorciarse, ¿ya? Ni despedir a la mujer. ¿Mm? Entonces, cuidado porque a veces si leemos mal o nos quedamos con las enseñanzas de algunas personas, maestros que podrían estar traspasándonos mal la enseñanza, nosotros como hijos de Dios podemos leer la escritura, podemos nosotros estudiarlo y ver realmente qué es lo que nos enseña. ¿Mm? Entonces, esto no era un mandamiento, Moisés no mandó para el divorcio. Si uno lee cuidadosamente Deuteronomio 24, 1 al 4, se los voy a dejar de tarea, Deuteronomio 24 del 1 al 4, ¿ya? En realidad se va a encontrar con algo distinto, ¿ya? Lo que está tratando de normar es cuando existen, ¿no es cierto?, estas separaciones o divorcios por una cosa indecente, dice, ¿ya? Ordenar la cosa y que no se empiecen a ir unos con otros, a casar, ¿ya? Tampoco abusar, en este caso, de la mujer, maltratarla. Pero esto en los días de Jesús se había transformado en algo como súper común. Entonces Jesús les dice, esto no es un mandamiento el divorcio. Lo que Moisés hizo fue porque ustedes son tan obstinados, ¿ya? Que les permitió, ¿no es cierto?, por cosas indecorosas, que hubiera divorcio, por causa de la debilidad humana. Pero inmediatamente Jesús dice, ¿no es cierto?, pero esto no fue así desde el principio. Y aquí viene Jesús a dar una sola cláusula o excepción
¿no es cierto? Ahí en el versículo 9, Mateo 19:9, donde permite el divorcio. ¿Cuál es la interpretación de Jesús de estas cosas indecentes, ¿no es cierto?, que dice Deuteronomio 24? Yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, ¿ya? Es decir, para Dios, salvo esa causal, para Jesús, ¿no es cierto? Si se llegan a separar, entonces se comete adulterio. Los dos divorciados y con otra persona también cometen adulterio. ¿Mm? Eh, entonces, ¿qué es lo que piensa Jesús? Volviendo ahí a Mateo 5, 31, 32. De nuevo, está tomando algo que se dijo, que claramente no es lo que está en Deuteronomio. Y Jesús dice, cuidado, ustedes se están divorciando, han tomado esto del divorcio a la ligera. Y cuidado porque hay infidelidad, hay adulterio en las nuevas relaciones si es que no fue por infidelidad el divorcio anterior. Hay una relación prohibida en ese caso por Dios, porque para Dios siguen estando casados en realidad. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. ¿Tiene una pregunta la Ingela? Sí, o sea, es como un comentario. Pero si el esposo o esposa de la persona muere, ahí es otra cosa, ¿verdad? Claro, si hay muerte de por medio, claramente Ya se acabó. se acaba el vínculo, ¿ya? Entonces, la palabra griega aquí en estos versículos, ¿ya? Esto de la infidelidad conyugal, ¿no es cierto? En el 32, es porneia. Porneia, ¿ya? Se traduce como fornicación y, ¿no es cierto? Normalmente se asocia a las inmoralidades sexuales de los solteros y se distingue de moicheia como adulterio. Pero en realidad, ¿no es cierto? Aquí la palabra es válida como porneia, como para todo tipo de inmoralidad sexual. Entonces, pero yo les digo, ¿no es cierto, Jesús? Que en realidad el adulterio, ¿no es cierto? También se puede cometer en estos casos de divorcios por cualquier razón. Jesús entonces, más que relajar, ¿no es cierto?, la ley Deuteronomio, que claramente los fariseos a lo largo de los años lo habían relajado, vuelve al principio. ¿Cuál es el significado del matrimonio para Dios? ¿Ya? Entonces, ojalá que cuando hay dificultades, ¿ya? Dios lo que quiere es agotar la instancia de reconciliación. Que no haya esa obstinación o testarudez de corazón, como lo dijo Jesús, y intentar, ¿no es cierto?, reconciliar, igual como Dios se quiere reconciliar con el ser humano. Vamos entonces al versículo 23, perdón, 33, 5:33, ahí tenemos la cuarta comparación, de nuevo. También oísteis que a tus antepasados se les dijo, ¿ya? ¿Qué dice el 33, Ingela? También han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Bueno, no es exactamente una cita de Moisés, ¿ya? Pero sí son varios preceptos que se encuentran en la Biblia. De hecho, el mandamiento, ¿no es cierto?, en Éxodo 27, el tercer mandamiento, no dirás, usarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Levítico 19:12 dice, no juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de Dios. Números 32, cuando un hombre haga un voto al Señor, no deberá faltar a su palabra. Eso es lo que cita el 33. Sí. Deuteronomio 23, 21.
Si le haces una promesa al Señor tu Dios, no tardes en cumplirla. ¿Mm? Entonces, el falso testimonio. ¿Mm? Hacer un voto a la ligera y después romperlo. El falso juramento. ¿Mm? Veamos qué es lo que dice Jesús, puedes leer, Ingela, en respecto de los fariseos y sus falsos razonamientos en Lucas 23, 16 al 22. Perdón, Mateo 23, 16 al 22. 16. Mira. Guías ciegos, ¿qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por jurar el templo de Dios. Pero el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Ciegos tontos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado? Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí las impone. ¿Qué ciegos son? Pues, ¿qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Cuando juran por el altar y todo lo que hay encima. Cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios, quien vive allí. Uh-huh. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono y por Dios, quien se sienta en el trono. ¿Qué habían hecho los fariseos? Habían dado todo este detalle de si juras por esto, por lo otro, entonces eso es válido, ¿no es cierto? Y lo otro no es válido. Y al final había todo aquí una enseñanza que hacía, ¿no es cierto?, que la gente no se tomara en serio sus palabras, ¿ya? Pero yo les digo, verso 5:34, no juren de ningún modo, ¿ya? Como los fariseos enseñaban. ¿Mm? Simplemente que tu sí sea sí, 37, y que tu no sea no. Honestidad, ¿ya? Integridad, consistencia. ¿Mm? Si hacemos un voto a la ligera, ¿ya? Es decir, un juramento a la ligera, entonces estamos pecando contra Dios, ¿ya? No faltes a tu juramento, es algo que se le había dicho a los antepasados. Pero, ¿qué es lo que dice Jesús? Ni siquiera jures, ¿ya? No te pongas a hacer juramento, simplemente cumple con lo que dices. Nadie puede cambiar, ¿no es cierto? Ahí el versículo 36, no jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro, ¿ya? Cualquier fórmula, ¿no es cierto?, es superflua. No juren de ningún modo, ¿ya? Sino que, mejor no prometan, sino que hagan, ¿ya? Si el divorcio que vimos recién existe, o Moisés lo permitió, por la dureza del corazón humano, estos juramentos, cuando alguien dice, yo prometo que voy a hacer tal cosa, y en los tribunales todavía se usa esto que se pone la mano sobre la Biblia, ¿ya? O te juro por mi mamá, o te juro por no sé quién, ¿ya? Típicos dichos, ¿ya? ¿Por qué se han vuelto necesarios? Por la falta de veracidad, la falta de honestidad del ser humano. Pero, aunque estaban permitidos, ninguno debería ser necesario, ¿ya? Ninguno es un mandamiento, sino que lo que Jesús dice es: cumplan con su palabra, cumplan con su palabra, sean dignos de confianza. ¿Está prohibido jurar? Ahí hay una discrepancia o controversia histórica de los cristianos, si jurar, prometer, ¿ya?
la verdad es que el Señor nos llama a hacer, como decimos, que haya una concordancia plena entre lo que hacemos y lo que decimos. ¿Mm? Pero eso no significa que no podamos prestar juramento ante una autoridad, ¿no es cierto?, un tribunal, ya si es que alguien lo pide así, pero ser honesto, eso es lo que el Señor quiere. ¿Mm? Entonces, a veces, ¿no es cierto?, cuando alguien nos dice y conocemos casos, quizá, te lo juro por no sé quién, ¿ya? ¿Por qué lo dice? Porque esa persona siente que si no lo dijera, no le creeríamos, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente es por la frecuencia con que caemos en la mentira que esto ha sido necesario. Pero que el Señor nos ayude para cumplir así la ley, que podamos ser honestos. ¿Mm? Así que, bueno, les dejo para que durante la semana puedan seguir profundizando y continuaremos la próxima semana con el estudio. La tarea, acuérdate, Deuteronomio 24 del 1 al 4, Ya, ¿no? lean Deuteronomio 24 del 1 al 4. Oremos. Señor, gracias te damos por una nueva semana, porque podemos seguir leyendo tu palabra. Que podamos, Señor, vivir igual como tú lo hiciste, con completa honestidad, cumpliendo tus preceptos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.